Buenas tardes. Bienvenidos otra vez a este espacio, que nunca sé cómo llamarlo, pero finalmente es un espacio. Lo primero que quisiera hacer es tenemos malas noticias. Quiero enviarles a título personal mis condolencias a la familia del señor Luis Ernesto Pietrini, que era la verdad, un fan de estos Zooms. La última vez que lo vi en el consultorio, es lo que me dijo, que le gustaba mucho los temas, se le hacían interesantes. Era una persona muy, muy amable, muy decente, muy agradable. Y pues desafortunadamente le tenemos que decir adiós, y verdaderamente mis más profundas condolencias a su familia, y que sepan que realmente lo apreciamos muchísimo. Y bueno, pues continuaremos con el tema de hoy. Empezamos. Hay varias novedades, varias cosas que han surgido que son interesantes. Algunas cosas pues son un poco desafortunadas de lo que vamos a hablar, y vamos a empezar para seguir un poquito con las malas noticias. Es que ya alcanzamos, como país, ya alcanzamos a Estados Unidos y a Europa en decesos por millón. Cuando vemos la mortalidad que ha habido en el país, voy a poner en la pantalla. Qué raro, no me está saliendo. Ok. Entonces aquí tenemos, como fines de ejemplificar, obviamente tenemos los datos de muchos países, pero lo que estamos comparando aquí en esta gráfica son los decesos por millón de habitantes en México, que es el que está en puntitos rojos. Europa, que es la línea gris, y Estados Unidos, que es esta línea verde. Y como ven, pues nos habíamos mantenido muy por debajo de Estados Unidos. La idea de aplanar la curva es justo esta. Esto se llama aplanar la curva porque si lo vemos en una gráfica logarítmica, que es esta, si se fijan, Estados Unidos y Europa tuvieron una curva de crecimiento muy, muy rápida, y después se aplana, ¿no? Y nosotros lo que queríamos era aplanar la curva, o sea, no tener una curva de ascenso tan rápida para proteger el acceso a las instituciones de salud. Entonces, por eso se llama aplanar la curva. En realidad, queda muy claro cuando lo vemos así en la gráfica logarítmica. Yo, cuando estábamos pues en esta zona de por acá, realmente yo sentía que la llevábamos, porque finalmente íbamos bastante por debajo de los dos, pero pues parece ser que lo único que hicimos fue postergar el llegar a estos niveles, cosa que sí hace pensar de muchas cosas, ¿no? Sí, definitivamente, sí, esa era lo que se buscaba. Eso se logró. Desafortunadamente, pues sí, redujimos la velocidad de transmisión, pero no finalmente el número de decesos, que yo siempre he usado esa cifra como la más constante que tenemos, menos sujeta a variabilidad en el número de pruebas que hagamos o cosas así, aunque sí sabemos que en ningún país son precisas las cifras. Entonces, pues esa es mala noticia. Buena noticia, por lo menos, es que sí parece que estamos en una tendencia a la baja. Esos son los fallecimientos diarios. Y
y podemos ver que sí, que el pico más alto que se llegó por ahí de mayo se ha mantenido como el pico más alto. No hemos vuelto a subir en eso y después de varios días que yo estaba viendo esto y que seguimos en una pues, trayectoria muy plana, parecería en el último par de semanas que sí efectivamente está empezando a descender, pero lo que nos ha pasado durante toda la pandemia en México es que justo se aplanó tanto la curva que no sabíamos ni cuándo habíamos llegado al pico. Y, y igual, yo creo que no sabemos todavía si realmente están disminuyendo. Entonces se dan cuenta que esa es la diferencia entre esta gráfica y la anterior, ¿no? En la anterior siempre va a ir subiendo porque son acumulados. Estos son diarios. Entonces, sí, claro, si por lo menos lo podemos mantener, si efectivamente ya logramos una tendencia que vaya a la disminución, pues a lo mejor hasta nos volvemos a separar de las curvas pues de Estados Unidos, por ejemplo, que sigue realmente para arriba, sobre todo si lo vemos en la curva lineal, en la que no es logarítmica, se ve, es un poco más fácil de observar, digamos, la tendencia, ¿no? Porque en la curva logarítmica estamos exactamente en la misma categoría que los tres. En la lineal se ven un poco más las diferencias individuales y podemos ver que por lo menos hasta esta curva, Europa, como sabemos, aunque sí están teniendo brotes, pero son brotes, hasta el momento han sido brotes pequeños. Y entonces la curva de decesos acumulados va subiendo realmente muy, muy lentamente. Y en cambio en Estados Unidos, pues siguen para arriba, y en México, pues hasta el momento seguíamos para arriba, pero sí les digo que ya las últimas semanas parecería que ya estamos disminuyendo la, la tasa de letalidad. Esto a mí lo que me hace pensar, y si comparamos justo lo que en estos tres grupos, no son países, porque Europa lo estoy tomando en conjunto, todos los países de Europa Occidental. Si fíjense cómo Europa subió muchísimo y bajó rapidísimo. Estados Unidos subió, empezó a bajar, luego volvió a subir. O sea, nosotros llegamos a tener el mismo número de decesos que Estados Unidos. O sea, nuestro punto más alto de decesos llegó a ser igual al punto más bajo de Estados Unidos, que no es buena noticia porque Estados Unidos tiene casi el triple, un poco más del doble de habitantes que nosotros, ¿no? Entonces, esos son en números absolutos. Por eso, en general, por millón es más fácil de verlo, pero aquí estamos viendo absolutos. El punto realmente es que a pesar de que hayamos podido mantener los niveles relativamente bajos de contagios, aparentemente no hicimos mucho por la letalidad, y yo creo que eso es no sé qué refleja, no sé si ahí se dice mucho que, que el pronóstico de quien es internado en hospitales públicos es mucho mejor, mucho peor que el que de la gente que está internada en hospitales privados, pero eso puede ser muy engañoso porque la gente tiende, eso, o sea, en medicina lo vemos todo el tiempo, ¿no? La gente de bajos recursos tiende a dejarse pasar las cosas. O sea, buscan ayuda en el último momento por muchas razones, porque no pueden dejar de trabajar, porque no es es toda una cuestión socioeconómica, ¿no? Entonces es difícil hacer esas comparaciones a la ligera, ¿no? Pero sí, pues a mí sí, yo sí creo que México ya nos tardamos en ofrecer a la población en general el mismo nivel de atención, ¿no? Eso sería lo que creo que realmente sería urgente enfocar, ¿no? O sea, una medicina socializada pero moderna. Entonces, pero bueno,
Pues entonces tratemos de quedarnos con las buenas noticias de que esto parecería que vamos disminuyendo y bueno, pues por lo pronto definitivamente hay que seguirse cuidando, ¿no? No hemos salido de esta y cada vez más se siente como que la gente cree que ya es todo como siempre y pues no, sí hay que seguir con cubrebocas, con lavado de manos, con distanciamiento y todo lo que ya sabemos. El segundo tema que tenemos es que también puede uno asustarse, es que digamos que se publicitó, salió en todas las noticias como el primer caso comprobado de infección, de reinfección por coronavirus, ¿no? Eso es lo que salió en la mayoría de las noticias, ¿no? Un hombre en Hong Kong, el primer caso confirmado de reinfección. Yo leyendo el artículo que está en prepublicación, no queda claro la redacción, pero yo creo que están hablando de que es el primer caso que ellos confirman en Hong Kong. Ha habido otros casos que si a lo mejor no están tan confirmados como el de Hong Kong, sí son muy sugestivos. Lo que sí es impresionante del caso de Hong Kong fue que lo bien que lo estudiaron, ¿no? Es una persona que vive en Hong Kong, le dio coronavirus hace 4 meses y medio, una cosa así. Le dio de hecho asintomático, lo detectaron y estuvo hospitalizado en observación. No, tuvo sintomatología muy leve y estuvo hospitalizado, pero realmente no pasó mayores. Y después viaja a España y al regresar de España, que les hacen prueba de PCR a todos los que vienen de fuera, sean o no ciudadanos o residentes, la prueba salió positiva y entonces lo volvieron a internar en observación, pero ya fue asintomático. Él ya no lo mantuvieron en vigilancia hasta que se hizo negativa su prueba, pero nunca desarrolló síntomas. Y lo que llama mucho la atención, lo que es fabuloso de ese trabajo que publicaron es la profundidad del análisis que hicieron sobre qué virus es el que infectó a esta persona. Entonces, ellos encuentran, y de hecho en el artículo enumeran las diferencias que hay entre el virus que le dio la primera vez y el virus que le dio la segunda vez. Y pueden saber exactamente dónde están las mutaciones de ese virus y en qué difiere. Y claramente este segundo virus pues, lo agarró en Europa y sí podemos ver diferencias importantes entre el virus que está pegando en Europa y en América ahorita en comparación con el originario de Wuhan, que es normal, los virus mutan todo el tiempo. Entonces, una cosa, en Twitter sale una análisis de una doctora interesante, muy ilustrativo, que ella claramente lo dice como que esto no es, definitivamente no es mala suerte, ¿no? Justo porque la segunda infección fue asintomática. Y como pueden ver aquí en esta grafiquita, es así como son las cosas. Cuando estamos hablando de una enfermedad viral, alguien que no tiene para nada anticuerpos, si le da el virus, le da muy sintomático, le da más fuerte.
alguien que ya tiene una exposición previa a un virus, si lo vuelve a dar, o le da más leve. Ese es el principio de las vacunas. Una vacuna es infectarte, entre comillas, porque algunas vacunas son, como ya lo hemos dicho antes, algunas son de virus enteros, pero otras son nada más partes de virus que te hagan desarrollar la, eh, la, eh, tu respuesta inmunológica. Entonces, la gráfica que tenemos aquí abajo, que tiene dos curvas, es la típica conocida del primer semestre de inmunología, ¿no? Entonces, cuando tenemos una respuesta inicial, tenemos una curva más baja de anticuerpos. La segunda exposición nos da una respuesta más alta. Entonces, ¿qué quiere decir en el sentido de esta persona que se reinfectó, viniendo esta vez por segunda vez de España? La segunda vez que se expuso al virus tuvo una reacción inmunológica más rápida, más completa, que evitó que le dieran síntomas. O sea, sus defensas acabaron con el virus antes de que lo pueda enfermar, como que sería el punto. Entonces esto pues no es mala noticia, como dice la doctora, es así como funciona la inmunidad, y en todo caso lo que nos habla es de que aunque nos expongamos a un virus que pudiera ser diferente, o sea, digamos que una persona se infecta y le da COVID-19, la pasa a lo mejor muy mal en el hospital, o sea, pero sale adelante. Y más adelante le vuelve a dar, según esto, le tendría que dar menos fuerza. Ahora, las cosas nunca son tan sencillas, ¿no? La verdad es que cuando vemos lo que pasa en vacunas, la, la, los factores, que es lo que podemos ver en esta lámina, los factores que influencian la respuesta inmune a una vacuna, hay un montón. O sea, hay factores de uno mismo, ¿no? Intrínsecos, de edad, sexo, genética, si tienes otras enfermedades o no. Factores extrínsecos de qué tan fuerte es la infección, demás, factores del medio ambiente. O sea, hay un montón de factores que sabemos que si ponemos a dos personas igual de expuestas al mismo virus, una se puede enfermar más que la otra. Y enfermarse más que la otra también puede querer decir desarrollar mejores defensas que la otra. Entonces, no sabemos, un solo caso no nos dice qué es lo que pudo haber pasado con esta persona que claramente se infectó dos veces, ¿no? Entonces, aquí sí ya tenemos un reporte 100% confiable de que a una persona le dio dos veces. Había habido muchos otros informes, pero había duda de si era el mismo virus que había estado en el cuerpo y se había reactivado, o si inclusive ni siquiera una reactivación, sino que la persona seguía expulsando pedacitos de virus, pero no tenía enfermedad. Entonces había varios casos que eran no tan claros. Aquí el análisis que hacen de la, del virus en sí, desde la genética del virus, pues sí nos hace eh, saber que esta persona efectivamente se infectó dos veces diferentes por virus diferentes. Ahora, el otro detalle de esto es, pues sí está cambiando el virus y ya hay varios estudios que hacen pensar que el virus que estamos nosotros sufriendo en general en Europa y en América es diferente al originario de Wuhan, es más contagioso y en general es lo que puede ser que la gente a lo mejor se enferme más, ¿no? O le dé más grave. Las mutaciones que encontraron en este virus en particular están bien definidas y son
y sí hablan de eso, sí hablan de una mayor infectividad del virus. Entonces, pues desafortunadamente no podemos, quien ya le dio, no puede estar absolutamente seguro de que no le vaya a volver a dar. Eso es un problema. A mí me preguntan mucho gente de mayor edad que tiene hijos que les dio y ellos no les ha dado. Entonces tienen miedo que les dé por su edad. Y dicen, bueno, mis hijos que ya les dio me pueden visitar, ¿no? Dices, y pues sí, todos hemos dicho que sí, pero ay, pues no podemos mentir, desafortunadamente no podemos garantizar que no pase nada. Ahora, también no es la regla. La mayoría de la gente que le da no parece reinfectarse fácilmente. Pero finalmente quien sí le dio se tiene que seguir cuidando, se tiene que seguir usando cubrebocas, se tiene que seguir lavando las manos con frecuencia, y hay que seguir protegiendo a la gente eh, que tiene mayor edad, que tiene comorbilidades, que tiene enfermedades que pueden hacer que esto sea más serio. Cambiando al siguiente tema, sale un artículo en las noticias hace poco, es específicamente en CNN, pero salió en varios sitios, de que en realidad contagiarse de COVID-19 en un avión es menos probable de lo que uno puede creer, ¿no? De lo que uno creería. O sea, finalmente parecería que no hay que tenerle demasiado miedo a volar. Este tema eh, no es tan claro, ¿no? Hay estudios, digo, hay estudios que nos indican esto, precisamente. O sea, por ejemplo, hubo un caso reportado de un grupo de 24 turistas que se contagian o tienen contacto con un gerente de un hotel que después se sabe que estaba infectado. Y ese contacto lo tienen 7 días antes de tomar su vuelo de regreso de Tel Aviv a Frankfurt, que es un vuelo de casi 5 horas. Durante esas 5 horas, que tenemos 24 gentes potencialmente contaminadas, de las cuales 7 más adelante sí desarrollaron COVID. Entonces sabemos que de esas por lo menos 7 gentes estaban infectadas. En todo el vuelo de 4 horas, de más de 100 gentes que había en el avión, hay 2 casos posibles de contagio, que ni siquiera están 100% claros porque se pudieran haber contagiado ya de regreso en Alemania, ¿no? Entonces, el punto realmente es que pues uno podría esperar más. O sea, hay casos de contagios mucho más agresivos, ¿no? Hay el campo de Georgia, que donde, claro, ahí donde están mucho más tiempo juntos, pero que la mitad de 500 gentes, la mitad se infectaron. Entonces, aquí pues realmente solo son aparentemente 2 de 100 gentes en el avión que pudieran haberse contagiado en el avión. Y el detalle es que esto fue muy al principio de la pandemia, entonces no había ningún tipo de uso de medidas de protección, nadie estaba usando cubrebocas, entonces realmente era un sitio que más, era una situación en donde podríamos pensar que más gente se pueda contagiar, y me encuentro que el sistema de purificación del aire en un avión moderno recambia, o sea, filtra todo el aire del avión cada 2 o 3 minutos. O sea, cada 2 o 3 minutos el aire que estamos respirando es nuevo, que ya pasó por un filtro, y es un filtro que supone que captura el 99.99% de las partículas. No encontré de qué tamaño de las partículas, como para saber verdaderamente si estamos hablando de nanométrico, el tamaño de un virus, pero pues sí, finalmente podrá ser por eso. Ahorita, como están las cosas, que todas las líneas están exigiendo cubrebocas,
pues podemos pensar que si volamos con cubrebocas puesto todo el tiempo, toda la gente a nuestro alrededor tiene cubrebocas, el riesgo de contagiarse pues es bastante bajo, ¿no? Entonces eso es buena noticia. Otro tema interesante, el coronavirus en leche materna. Aquí hay un estudio que salió el 19 de agosto que buscan en 18 mujeres infectadas que dieron a luz, buscan si había virus en la leche. Está bastante claro hasta el momento que el virus no se pasa en el útero, ¿no? O sea, el bebé no adquiere la infección de la madre, lo podría adquirir en el momento del nacimiento. En cosas similares, digamos que se usa la cesárea justo para eso, para proteger al bebé de que no se contagie de la mamá. Entonces, en un momento dado sabemos que no pasa al bebé, o parece ser, porque todo esto es un virus nuevo, pero parece ser que no pasa de la mamá al bebé, mientras el bebé está en útero. Y el punto era si pasara en la leche. Entonces estudiaron 18 mujeres confirmadas, infectadas, que dieron de las 18, entre 1 y 12 muestras de su leche. Quien más dio fueron 12 muestras en distintos días. Quien menos dio una sola muestra. Entonces tienen en total 64 muestras para ver si en alguna podían encontrar el virus, y solo lo encuentran en una muestra. En esa muestra, además lo tratan de cultivar y no es cultivable. Entonces no es virus infectante. Y pues sí queda un poquito la duda de si no se habrá contaminado la muestra, porque pues, justo para eso se hace con mucha gente, para tener certezas. Digamos que si el virus sí se pasa a la leche, sería algo consistente. No sería algo que esperaríamos que pase de rutina, como regla, no como excepción. Y entonces aquí tendríamos una posible excepción, o más probablemente una contaminación de la muestra. Entonces, pues la conclusión es que parece ser que el virus no se transmite en la leche materna. Sí lo puede la mamá transmitir al bebé mientras lo amamanta, ¿verdad? Lo está respirando encima. Entonces, pues sí hay que cuidar en ese momento. También recuerden que los anticuerpos sí se transmiten en la leche materna en general, ¿no? Los anticuerpos son proteínas muy pequeñitas y en general se transmiten en la leche materna. Esa es una de las razones de que siempre fomentamos la alimentación, la alimentación materna, ¿no? La leche materna. Porque entonces es probable que los anticuerpos de la mamá que recién infectada protejan a que el bebé no se pueda infectar. Pero pues sí hay que tener cuidado de todas formas. Pues, no sé ni cómo leer, que afortunadamente no estoy en esa situación, pero sí tener que cuidar a tu bebé de que no lo contagies pues no suena agradable, pero sí esto por lo menos hace pensar que el riesgo es menor. Siguiente punto. Este está muy interesante, y es un estudio que viene de India. Es infección por SARS-CoV-2 entre trabajadores, son como trabajadores sociales, antes y después de uso de caretas, las famosas caretas de acrílico. Yo he sido muy escéptico de las caretas, como que viendo la distribución en el aire, o sea, siento que pues el virus se te mete por alrededor de
de las caretas con muchísima facilidad. Entonces no sería una, o sea, yo de primera instancia, y lo he dicho varias veces en estas pláticas, que yo no siento que las caretas aporten gran cosa. Pero aquí tenemos trabajadores sociales que los envían a darles instrucciones a las familias de gente que está internada por COVID. Entonces tienen una persona en India, en el hospital, mandan a un trabajador social a la casa para que sus contactos, la gente con quien convivió, debe haber un alto porcentaje de ellos que estén infectados, sepan bien del lavado de manos, del uso de cubrebocas, del distanciamiento social, todas estas cosas. Entonces mandan a gente a las casas a platicar con ellos, y los trabajadores reportan que, aunque solicitan que la gente se ponga cubrebocas, pero no en todos los casos lo hacían. Entonces, pues de repente detectan 2 contagios de estos trabajadores sociales, y entonces frenan el programa hasta que reparten caretas de acrílico, y entonces lo reinician. Entonces, el punto es que antes de usar caretas, 62 trabajadores visitaron 5,800 casas en un total de 31,000 personas. De estas, eventualmente 222 resultaron positivas para SARS-CoV-2. Y en un lapso más o menos de 2 semanas, 12 de los trabajadores se contagiaron. Entonces, en el transcurso de 2 semanas, tenemos un 19% de contagio de los trabajadores que están yendo a casas de estas personas. Esto fue antes de que pusieran las caretas. Después de agregar las caretas, tenemos 50 trabajadores, otros que no se habían infectado antes. O sea, un número parecido. En el primero eran 62, ahora son 50. Regresan al mismo programa, visitan 18,000 casas, más de casi 120,000 personas, de los cuales 2,600 se terminaron contagiados de esas personas que visitaron, y ningún trabajador fue contagiado. Nadie, 0. O sea, entonces en un lapso de 15 días tuvimos, ¿cuántos? 12. Y en el momento que le agregan de cubrebocas, ya usaban cubrebocas, usaban guantes y usaban zapatos. Le agregaron la careta y de 19% se bajó a 0%. Entonces, pues, aparentemente estaba yo equivocado. Las caretas sí ayudan, ¿no? Sobre todo, por lo menos definitivamente en esa situación, en la situación en donde estamos teniendo a alguien entrando a casa a una plática probablemente más o menos larga con un contacto relativamente cercano en un lugar cerrado, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante. Definitivamente, gente que use transporte público, que sea con caretas, o sea, caretas. Sí, quienes me oigan, si tienen personal en su casa que viaja en transporte público, cómprenles una careta. Además de su cubrebocas, obviamente, además de lavarse las manos en cuanto regresen a la casa, pero sí que viajen con careta. Entonces, sí, esto es una buena noticia, es nueva información. Lo que pasa, ¿no? Va a pasar con los cubrebocas. Es que primero dijeron que no. Ok, es nueva información. O sea, yo no pensé que una careta iba a hacer gran cosa. ¿Saben qué? La evidencia es la evidencia. Es la diferencia entre la ciencia y la política, o la religión, o el deporte, ¿no? En ciencia nos debemos dejar llevar por la evidencia. Y si yo creía una cosa y la evidencia me dice otra, tengo que cambiar de opinión. Estoy obligado a. Si no estaríamos hablando de opiniones y no de
y no de ciencia. Y con lo que, pues, pasamos a nuestro, no es el tema principal, pero es un tema que yo quiero abordar muy importantemente, que van varias veces en estas conferencias que hablamos de cómo saber si lo que me llega por WhatsApp o por Facebook o lo que sea es cierto. Y para esto quiero tomar algo no controversial, eh, pero que se me hizo muy interesante. O sea, esta es muy ilustrativa. Me llega esto por WhatsApp, ¿no? Es un texto, pues muy bonito. Dice, ¿a cuántos hombres he escuchado decir que desean una mujer inteligente en sus vidas? Yo los animaría a que lo pensaran bien. Las mujeres inteligentes toman decisiones por sí mismas, tienen deseos propios y ponen límites. Tú nunca serás el centro de su vida porque ésta gira en torno a ella misma. Una mujer inteligente no va a dejarse manipular ni chantajear. Ella no se traga culpas, asume responsabilidades. Las mujeres inteligentes cuestionan, analizan, discuten, no se conforman, avanzan. Esas mujeres tuvieron vida antes de ti y saben que la seguirán teniendo una vez que tú te hayas ido. Ella está para avisar, no para pedir permiso. Esas mujeres no buscan en la pareja a un líder a quien seguir, a un papá que les resuelva la vida, ni a un hijo a quien rescatar. Ellas no quieren seguirte ni marcarle el camino a nadie, quieren caminar a tu lado. Ella sabe que la vida libre de violencia es un derecho, no un lujo ni un privilegio. Ellas expresan enojo, tristeza, alegría y miedo por igual, porque saben que el miedo no las vuelve débiles de la misma forma en que el enojo no las vuelve masculinas. Esas dos emociones y las demás, todas en conjunto, la vuelven humana y ya. Una mujer inteligente es libre porque ha peleado por su libertad, pero no es víctima, es sobreviviente. No trates de encadenarla porque ella sabrá cómo escapar. Recuerda que ya lo ha hecho antes. La mujer inteligente sabe que su valor no radica en la apariencia de su cuerpo ni en lo que haga con él. Piénsalo 2 veces antes de juzgarla por su edad, estatura, volumen o conducta sexual, porque esto es violencia emocional y ella lo sabe. Así que antes de abrir la boca para decir que deseas a una mujer inteligente en tu vida, pregúntate si tú realmente estás hecho para encajar en la suya. Firmado por Gabriel García Márquez. A mí lo primero, o sea, en realidad cuando llego al final y veo Gabriel García Márquez, bueno, había visto que decía Gabriel García Márquez, y sí hay unas cosas que sí me brincaron. O sea, no, Gabriel García Márquez se murió en el 2014. La vida libre de violencia, la violencia de las mujeres, la violencia emocional, no me brincan y dicen, yo leí esto y dije, digo, concuerdo con lo que dice, pero no creo que lo haya escrito García Márquez. Entonces, el punto es, eh, yo ya tengo un sesgo, ¿no? Yo tengo un escrito y a mí se me hace que no es de Gabriel García Márquez. Entonces, ¿cómo le hacemos si queremos ser científicos al respecto? ¿No? Entonces, esto se aplica a cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que les llegue por internet. Si yo creo que no es de García Márquez, lo que tengo que hacer es buscar corroborar cuándo lo dijo. O sea, no voy a buscar información que confirme lo que pienso. Voy a buscar información que lo refute, ¿no? Entonces, si esto lo escribió García Márquez, debo de encontrar cuándo y dónde está publicado. Entonces, de ahí nos podemos ir a Google, ¿no? Entonces, nos metemos a Google y puse La mujer inteligente, Gabriel García Márquez, y nos sale 1.490.000 resultados. El que está hasta arriba, pues es uno de Facebook. Entonces,
hay una cosa que, que, que hay que tener cuidado. O sea, que finalmente, ok, me sale aquí un montón de cosas. ¿Qué debo de hacer? Lo que tengo que hacer es decir, bueno, ¿cuántas de estas cosas realmente son diferentes? Porque hay una cosa que se llama la heurística por accesibilidad. O sea, si yo veo montones y montones y montones de posts que me dicen que sí fue que sí lo puso García Márquez, eh, pues digo, no, pues seguramente es cierto, ¿no? Y entonces me lo encuentro en un montón así, viendo punto por punto de todos los resultados que tengo. Tengo dos de Facebook, Twitter, uno de Tumblr, un blog de un cuate Castiblanco, otro en un podcast, otros en Instagram, uno en italiano, que está, no es que yo sea italiano, pero es bastante obvio decirlo, varios en Pinterest. Entonces digo, bueno, ok, si lo dijo García Márquez, ¿cuándo lo dijo? Vemos la fecha de estos, de estos posts. Todos son del 2020. Marzo de 2020, 19 de abril de 2020, 18 de abril de 2020, 2 de agosto de 2020, 20 de julio de 2020. O sea, absolutamente todos estos son recientes. Y todos son de cosas que sabemos que podemos poner. O sea, ¿dónde es la típica fuente en donde alguien ve algo, le gusta y nada más lo reenvía? Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. O sea, esas no son fuentes de información. Desafortunadamente es la fuente de información de mucha gente. No es una fuente de información fidedigna. No podemos, si algo sale en Facebook y quieren corroborar si es cierto, no van a encontrar si es cierto en Facebook. Hablen de vacunas, hablen de dióxido de cloro, hablen de política, hablen, si quieren saber si algo es cierto, no lo van a encontrar en Facebook. No, en Facebook solo es un eco de la gente que le gustó y lo repostea. Igual en Twitter, igual en WhatsApp, igual no son fuentes de información. No pueden confiar en eso. Tienen que buscar fuentes fidedignas. ¿Qué es una fuente fidedigna? Pues alguien que sea lo que se dedica, ¿no? Eso sería el punto. Entonces, dentro de esa lista, yo simplemente estoy metiéndome en lo que encontré, poniendo La mujer inteligente de Gabriel García Márquez en Google y yéndome, los ordené por tema, pero son los primeros que salen. Entonces, me sale un post del Centro Gabo, del órgano oficial de la Fundación Gabo, que habla de la mujer en 12 pensamientos de Gabriel García Márquez. No, no está ese texto. Hay muchísimos textos de Gabriel García Márquez sobre mujeres, inclusive todos encajan muy bien con el espíritu de lo que vimos. Y todos aquí sí son anteriores, ¿no? De 2016, 2014, 2018, y en ninguno de estos aparece esto. Y son sitios como Amor de un Café, o sea, el Club de los Libros, sitios de literatura, uno de Pinterest, pero en general lo vemos sobre todo en sitios o del país, de Colombia, en sí, o de sitios que se dedican a Gabriel García Márquez o de reporteros que hicieron un estudio, algo que querían poner sobre Gabriel García Márquez porque era el aniversario de su fallecimiento o de su natalicio o de cosas así. Ninguno de ellos aparece. Entonces, una recopilación de poemas de García Márquez del 2014 no lo incluye. O sea, ni siquiera un párrafo no está incluido. Creen que sí lo leí. Luego hay varios posts que hablan específicamente sobre García Márquez y las mujeres, porque Gabriel García Márquez sí tenía una actitud muy progresista con respecto a las mujeres. Y recopilan varios dichos y pensamientos publicados de él y no lo mencionan. Ni ninguno de ellos está en particular. Okay. Entonces, fíjese, realmente esto lo podemos aplicar a lo que sea. Busco cuando encuentro fuentes diversas
que, que no es que están retuiteando algo, el punto, sino que se dedican al tema, ya por lo menos globalmente, ¿no? O sea, de literatura, o sea, páginas sobre literatura, páginas sobre poesía, páginas sobre García Márquez, ¿no? Y digamos que coinciden, aquí lo que coincide es en la ausencia de, nunca podemos comprobar la ausencia de algo en general, pero finalmente lo hace muy poco probable. Y en cambio, encontramos que todas las apariciones de estos son posteriores a una fecha muy específica en donde es imposible que eso haya sucedido, o sea, 6 años después de su muerte. Entonces, realmente nos da mucha seguridad de decir que no lo escribió él. Que el estilo, pues sí, es un poquito evocativo, no en todos los párrafos, pero no parece ser. También el espíritu es evocativo de él, pero el escrito en sí no fue algo que jamás haya dicho Gabriel García Márquez. Y pues regresamos entonces a qué es lo que pasa si en un momento dado, esto es un ejercicio científico, no todo en ciencia tiene que ser en laboratorio o estudios clínicos aleatorizados. Ciencia es un proceso mental. Ciencia es decir, ¿cómo puedo hacer para buscar la verdad? Eso es ciencia, nada más. Es lo único que quiere decir. Es un método a través del cual podemos generar un modelo que probablemente sea cierto, ¿no? O sea, entonces, en ciencia, ¿qué pasa si alguien oye esto y es erudito de Gabriel García Márquez y me manda un mail y me dice, no, fíjate que esto lo publicó en su diario de pues entonces en que me retraigo. O sea, agarro y en el siguiente podcast digo, o sea, ven que encontré la evidencia y si era de Gabriel García Márquez, como dije de las caretas, ¿no? O sea, es que yo no creía en las caretas. Aquí tengo un estudio, además un estudio no, una golondrina no hace verano, ¿verdad? Habría que ir juntando más información, pero un estudio que realmente cuando vemos el número de gentes que participó, cómo fue hecho, todo, es muy convincente. Entonces, así es la ciencia. No son opiniones, son eh, la búsqueda de la mejor evidencia posible. Y por eso siempre son teorías, ¿no? Dicen, la teoría de la evolución es solo una teoría. Pues sí, también la gravedad, o sea, pero son teorías grabadas, fundamentadas en observación. La teoría puede ser de por qué funciona, no de que exista. O sea, muchas veces tenemos una observación clara, como la gravedad, y una teoría que la explica, como la teoría de la gravedad, ¿no? Realmente la gravedad, años pensaba que era una fuerza que jalaba las cosas hacia el centro de la Tierra y ahorita sabemos que no, que es una deformación del espacio-tiempo. O sea, ¿cuál parece más probable? Una fuerza que jala el centro. Digo, la verdad es que nos parece más probable una fuerza que jala, pero sorpresa, no, la razón más probable no es la más cierta. Entonces, ahora, todavía no sabemos todo de la gravedad. Entonces, así es. O sea, esto es importante porque sí es frustrante la cantidad de desinformación que encontramos, que nos rodea y pues hay que tratar de siempre tomar decisiones basadas en evidencia. Ahora, ¿qué pasa si reciben algo que se les hace muy importante que todo el mundo lo sepa? Y no tienen tiempo o ganas de investigarlo, yo les diría que no lo reenvíen. No reenvíen nada que no hayan corroborado. Por lo menos, todo el mundo tiene un amigo como yo. O sea, insisto, cualquier cosa que quieran que corroboremos, mándenoslo a preguntando@imon.com.mx. Pero si no lo quieren investigar ustedes, mándeselo a alguien que lo investigue antes de mandárselo a todos sus amigos. O sea, es ridículo que nuestra fuente de información sean las redes sociales. O sea, tiene que ser nuestra fuente de diversión, nuestra fuente de estar cerca de amigos, no nuestra fuente de
de enterarnos qué está pasando en el mundo, porque es demasiado fácil de manipular. Y estamos viendo cómo está siendo manipulado, cómo fue manipulado en Estados Unidos. Ya por fin llegaron al acuerdo el Partido Republicano y el Demócrata de una investigación en donde efectivamente Rusia sí manipuló digamos que justo las redes sociales para ayudar a que Trump gane, y ya es un acuerdo formal, oficial de los dos partidos. Ya quedó resuelto ese tema. A nosotros nos cae eso de refilón. O sea, Rusia quiere meter, lo que hace Rusia realmente es meter, se dice fitil, no sé cómo, sembrar discordia. Y a nosotros nos cae. Y entonces nos caen los que están en contra del uso de cubrebocas, nos caen los que están abogando porque le demos hidroxicloroquina a la gente, ¿no? Y estos son bots que buscan sembrar discordia, y ahí nos vamos con la finta nosotros. No le crean a nada que está en redes. Todo lo que está en redes es una película. Véanla como que fueran al cine. No le crean. Créanle razonablemente a las noticias, lean distintas fuentes de noticias, ¿no? Para tener una visión más o menos cercana. Reconozcan los noticieros que también son televisión, nada más. Y sí, ojalá tuviéramos mejores reporteros en el modo periodistas, no sé. Pero bueno, ese es mi rant de hoy. Espero que les sea de utilidad para esto, ¿no? Y pues vamos creo que ahora sí los perdí, no sé si tenemos muchas preguntas. ¿Qué opino de las cuentas verificadas de las redes sociales que esparcen información? Sí, claro, la cuenta de Twitter de la Organización Mundial de la Salud o de las Naciones Unidas, sí, eso es diferente, ¿no? Ahora, no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que dicen. Yo estoy muy enojado con la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud no ha trabajado bueno, no estoy ahí, a lo mejor es muy fácil criticar, muy difícil aportar, pero sí creo que con la pandemia actual los agarró en curva, no sé, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, yo he estado mentando y tratando de impulsar a la gente a usar cubrebocas, y la Organización Mundial de la Salud se tardó meses en aceptar que sí había una transmisión, que sí parecía reducir el contagio de esa forma. Entonces, no tenemos que estar de acuerdo, pero sí tenemos que reconocer que finalmente son organizaciones compuestas por mucha gente de formas de pensar muy diferente, que tienen poco sesgo. O sea, no tienen en general o sea, buscan activamente no favorecer un partido político o algún deseo ulterior de ganancia. No nos quieren ni sacar dinero, ni quieren que gane, no es que no quiero ni mencionar un partido político o lo que sea, pero ¿entienden? El punto hacen un esfuerzo activo por ser imparciales, y cuando no lo son, tienen mecanismos internos para tratar de luchar en contra de eso. Es lo que pasa con la ciencia también. La ciencia como método, o sea, si yo agarro no sé, en India, otro sitio agarra y le pone caretas y se les infectan todo el mundo, pues podrían publicar y decir, ¿sabes qué? Aquí no nos funcionó, pero lo tienes que publicar, tienes que decir exactamente qué hiciste para que podamos encontrar cuál es la diferencia, ¿no? Eso no existe en las organizaciones que te quieren vender algo, ya sea una idea o un producto. Y entonces sí, en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, son empresas, bueno, empresas en parte, pero son organizaciones
que están por arriba de un país, no quieren ni siquiera impulsar a un país determinado, entonces son más de confianza. En general, los periódicos más reconocidos son más objetivos, pero tampoco, o sea, sí, obviamente, desafortunadamente, en el clima actual, todas las compañías que venden noticia son parciales a algo, ¿no? Entonces ya no es lo que había antes de que el reportero tenía que ser 100% imparcial. Pero ahorita, desafortunadamente, el clima actual hace que no vendan si tratan de ser objetivos. Entonces, pues no son tan objetivos. Unas son menos objetivas que otras, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues ya son las 6. Creo que con eso terminamos el día de hoy. Y la última pregunta, perdón, que estoy viendo, nada más antes de cortar. ¿Hay alguna, porque sí es importante, ¿hay alguna forma de ser menos propenso a que te dé COVID otra vez? Es lo que ya sabemos. El distanciamiento social, cubrebocas, lavado de manos. La forma de evitar que te dé por primera vez es la misma forma de evitar que te dé por segunda vez. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya parecido interesante y nos veremos la próxima vez. La próxima semana lo vamos a cambiar a las 7 de la noche. Digamos que ya tenemos más actividades a estas horas. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.